Buenas noches, buen día. Mi nombre es David Juárez y les voy a exponer la instalación de un sistema gestor de base de datos, la configuración para el correcto almacenamiento de los datos en el manejo de la base de datos y algunos de los juegos de caracteres soportados por MySQL. Bueno, como primera parte les voy a mostrar lo que es la instalación del sistema gestor de base de datos. En este caso se va a instalar MySQL Workbench, que es el sistema que yo voy a utilizar para trabajar con las bases de datos. La verdad es un sistema muy dinámico en cuanto a la facilidad con la que se maneja. La interfaz es muy clara y no es complicado manejar las bases de datos desde este sistema. Bueno, para empezar hay que descargarlo desde su versión, desde su página web oficial. En este caso descargué la versión 5.7 y se descarga un archivo .msi que es para la instalación de todo el sistema gestor, además de la base de datos. Bueno, aquí como parte inicial, al momento de ejecutar el archivo, nos pide eh, escoger un tipo de configuración. En este caso, yo seleccioné la opción de desarrollador para manejar la base de datos, trabajar con las inserciones, las modificaciones y todo ese tipo de consultas, de instrucciones. Después se muestra una lista de requerimientos. En este caso yo no lo instalé, ya que pues es algo que no voy a ocupar, o bueno, por el momento no se va a ocupar, entonces no lo instalé. Damos clic en siguiente, en next, y nos aparece una lista. Esta lista son los componentes de nuestro sistema gestor, que es el servidor, el shell, el router, el archivo para realizar la conexión con C++, con Java, con Python, y pues lo que es el Workbench, que es toda la interfaz gráfica para manejar nuestra base de datos. Le damos a ejecutar y pues se va a empezar a instalar todo. Hay que esperar unos 5-10 minutos dependiendo de la velocidad del ordenador. Y pues ya al momento de que nos aparezcan a la izquierda de estos componentes o en el logo de MySQL una palomita en verde, ya es el momento de ir al siguiente paso, que en este caso nos va a mostrar la configuración de algunos de los productos que se van a instalar. Le vamos a dar el siguiente y vamos a empezar a configurar. Después se muestra una ventana del tipo de conexión y el puerto. Normalmente por default en estas instalaciones de MySQL se utiliza el puerto 33306. Es importante también tener en cuenta que si tú tienes instalado otro sistema gestor de base de datos, no usarlos al mismo tiempo, los dos, ya que cuando se instala el sistema gestor de base de datos, normalmente se utiliza el puerto 3306. Entonces, al momento de que si yo utilizo un sistema gestor de base de datos con ese puerto y quiero intentar abrir otro, no me va a dejar porque el puerto ya está ocupado. Entonces, si se va a instalar otro sistema gestor, es importante también cambiar ese puerto. Normalmente se ocupa ese del 3306, y si solamente se va a utilizar un sistema gestor, pues no es necesario cambiarlo. Después nos pide lo que es cuentas y roles. En este caso se pone
la contraseña del root, del administrador. Y más abajito nos aparece un recuadro donde nosotros podemos agregar usuarios o roles precisamente. Eso ya depende de lo que de las necesidades de cada quien. En este caso yo no creé ningún usuario, ningún rol porque todavía no se ocupan. Ya en su momento esos usuarios, esos roles serán creados. Se asigna el nombre que tendrá el servidor, y en este caso es MySQL 5-7. Se aplican las configuraciones. En este caso es actualizar las reglas del firewall de Windows, ajustar los servicios, levantar el servidor, aplicar configuración de seguridad y entre otras cosas. Le damos a ejecutar, igual esperamos unos minutitos, no tarda mucho, y después al siguiente. Hice igual otras configuraciones. Las 3 configuraciones faltantes se empiezan a iniciar en este momento. Después sigue de una prueba de conexión para el servidor, para saber que todo está funcionando bien. Y es como les comento, si tienen en ese momento, si ustedes tienen ejecutándose otro sistema gestor que esté ocupando ese puerto, la conexión va a fallar. Y es ahí cuando nosotros debemos desactivar ese sistema o cambiar el puerto. Ponemos la contraseña y le damos un check en revisar para saber que la conexión se ha establecido satisfactoriamente o que ha ocurrido un error, dependiendo del caso. Y después de esto la instalación ya estaría completa. Ahí el instalador nos da la opción de iniciar la interfaz gráfica de MySQL Workbench y de iniciar el shell de MySQL. Ya esto lo podemos desactivar o dejarlo activado, no hay ningún problema. Ya cuando se abran ustedes lo pueden cerrar. Y con eso quedaría lista la instalación de nuestro MySQL. Ahora, la determinación de la ubicación y distribución idónea del software, los datos e índices dentro del computador para una base de datos. La instalación de MySQL no es necesaria hacerla en el directorio raíz. En realidad, en cualquier parte donde se realice la instalación o donde se tenga la base de datos y se acceda a ella por medio de la ruta donde está la base de datos, no hay ningún problema. Normalmente se encuentra en la ruta raíz del disco duro o en la carpeta de archivos de programa, que es donde se instala regularmente. Para almacenar la base de datos y todos los datos que se vayan a ingresar, se debe hacer una partición de disco duro. Lo que es la partición es la división. Precisamente es como si tuvieras un pastel y lo vas cortando en pedacitos. Eso es la partición. Vas ramificando tu pastel, vas dividiéndolo, y una determinada pieza es para alguien, ¿no? Entonces, en este caso, una determinada parte de la memoria del disco duro va a estar destinada para la base de datos. Para realizar la partición no es difícil. Vamos al explorador de archivos, damos clic derecho en este equipo, no en el disco duro, en el disco local C, ahí no, es donde dice este equipo, que es en la parte izquierda. Se le da clic derecho y le damos clic también a la opción de administrar. Después nos va a abrir la ventana de administración de equipo. Eso también lo podemos escribir en el buscador de Windows y también nos va a aparecer. Y aquí nos vamos a ir a la opción de administración de discos, que precisamente es nuestro disco duro que tengamos instalado en la compu, y también nos van a aparecer otros discos que tengamos conectados vía USB o otros discos conectados aparte del disco mecánico que contenga nuestra computadora, o disco sólido en todo caso. Nos va a mostrar esto y nos va a mostrar la instalación.
En este caso, la parte de el central, que es la que marca como NTFS, es nuestro disco duro, todo donde tenemos nuestros programas, archivos y toda esa parte. Aquí le vamos a dar clic derecho en la parte de abajo y le vamos a dar en reducir volumen, esto para dividir precisamente el espacio de ese disco duro, quitarle espacio para tenerlo para otra sección. Vamos a partirlo figurativamente, ¿verdad? Después nos va a aparecer una ventana, vamos a tener que esperar unos minutos, segundos, depende de la velocidad del ordenador, ¿verdad? Y nos va a aparecer una ventana del tamaño de nuestro disco duro, en este caso antes de hacer la división, la partición. También nos va a aparecer la cantidad de memoria en kilobytes que nosotros podemos usar para realizar esta partición. No se puede usar más, ya que el sistema no te va a dejar, y no te va a dejar porque lo calcula dependiendo de la cantidad de archivos que tengas y la cantidad de memoria que ocupe el sistema operativo, ya que en la memoria principal del disco duro se guarda el sistema operativo. Y bueno, aquí seleccionamos, en mi caso yo seleccioné 15 gigabytes, que es lo que pude dividir, ya que también si divido más, pues mi memoria principal se queda sin espacio, porque no tengo un disco duro sólido de mucho espacio. Entonces ya ahora sí depende de cuánto le quieran dar ustedes. Y le damos en reducir, y pues después de unos minutos también, no hay que esperar mucho, quedará particionado nuestro disco duro, pero no quedará funcional, solamente queda particionado y hecha la división. Para que nosotros lo podamos hacer funcional y que el explorador de Windows lo detecte como una partición o otro espacio en la memoria, hay que darle clic derecho a esa nuevo espacio que nos aparece después de hacer la partición y darle en nuevo volumen simple. Después se abre una pestaña, una nueva ventana, que es un asistente. Vamos a dar clic en siguiente, y pues aquí no es necesario mover nada, ya que el sistema por default selecciona la memoria total, el total de la memoria que nosotros particionamos. En este caso son 15 GB y lo selecciona todos. Si seleccionamos menos, pues la partición quedará otra vez dividida, o solamente va a detectar cierta cantidad de memoria y la otra memoria va a quedar vacía. Entonces, pues en este caso que lo vamos a hacer para la base de datos, no es necesario moverle nada más que darle en siguiente. Le asignamos una letra también, esto para identificarla al momento de que nosotros queramos usar el símbolo de sistema, por ejemplo. Ahí le pueden seleccionar la letra que ustedes gusten y que no tenga la C, porque esa es del disco duro propio. Formatemos la unidad, le damos en siguiente, seleccionamos un nombre, en este caso yo le puse secundario, y le damos en siguiente y quedará lista, será detectada por nuestro explorador. En este caso aquí me aparece secundario y los 15 GB. Y pues esto sería todo, básicamente. No es muy difícil. Y bueno, hay algunos juegos de caracteres. En este caso, el UTF-8 Spanish pertenece al español moderno. Detecta todas las letras del abecedario e incluye la ñ. La toma como una letra independiente y que se ordena entre la N y la letra O. No toma caracteres como doble L. Si nosotros ponemos doble L en algún texto,
lo va a tomar como una L y después otra L, no como doble L. Y tampoco va a tomar la C y la H como ch. No lo toma como una letra. Y la C y la H son letras independientes. Y tenemos también el UTF-8 Spanish 2, versión 2. En este caso es el español tradicional. Y ahí sí toma las letras CH como una letra independiente. Bueno, como una letra coordenada entre la C y la D. Y también toma la doble L. Y también la ñ como en la anterior. Y las otras son casi lo mismo, solamente que una se utiliza para un sistema de codificación diferente para 32 bits, 64 bits, dependiendo del espacio de memoria que nosotros asignemos. La verdad yo no encontré mucha información de esto, me aparecían más tipos de variables como int, varchar, y todo ese tipo de variables que se utilizan en las bases de datos, pero pues esto es lo que pude encontrar. Muchas gracias.